otro y nos contamos en el último. Dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Para que guardes consejo de tus labios con la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blanco que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de él el camino y no te acerques a la puerta de su casa. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños casa de tu y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incline mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la condenación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito y alégrese con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Todos. Él morirá por falta de corrección y errará por la inmensa de su locura. Amén. Bueno, ¿cuántos vinieron con ganas de cantarle al Señor, hermanos, en esta noche? Amén. Aleluya. Ok, con ustedes la hermana. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en esta hora. Gracias por darnos esa libertad para adorarte y para exaltar tu nombre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su iglesia. Amén, aleluya. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, he vencido al
sangre de Jesucristo yo soy libre. Sé, pues ha venido su luz. Sé, pues ha venido su luz. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. La gloria de Jehová ha nacido. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre mí. Continuamos entonces, hermanos. ¿Cuántos se sienten agradecidos con el Señor esta noche? Pues es la hora de darle gracias a Dios. Si trae un canto, un especial, está el lugar abierto para... Y aquí viene el primer valiente. Dios bendiga a nuestro hermano Nelson. Les bendiga, hermano. Damos gracias al Señor por estar aquí siempre reunidos. Traigo voy a leer un pasaje aquí de la Biblia. En Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero entonar un canto para honrar al Señor. Y me alegro al saber que tú eres fiel, aunque yo te haya sido infiel, y que tú me das calor, tu ternura y tu amor. Mas me alegro al saber que estás aquí, que no te has apartado de mí, y me alegra saber que tú eres fiel, aunque yo te haya sido infiel, y que tú me das calor, tu ternura y tu amor. Mas me alegro al saber que estás aquí, que no te has apartado de mí. Mas me alegro al saber que tú eres fiel, aunque yo te haya sido infiel, y que tú me das calor, tu ternura y tu amor. Gloria a Dios. Él vive y reina para siempre. Él siempre está ahí. Gloria al Señor. Que sea para honra y gloria al Señor.
Señor, hermanos, y los que tenemos mucho, como yo, que me siento agradecido con Él, pues les pido que sigan orando por mí para que Dios me siga restableciendo, porque gracias a Dios voy para arriba. Gloria a Dios. Con ese doctor que tengo, no tengo que cambiar aquí mucho, que andar brincando como los chapulines con este doctor y con el otro. Con el que tengo, con eso basta. Aleluya. Es un Dios vivo. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, seguimos adelante. Ahora sigue los diezmos y las ofrendas, hermanos. Luego se pongan de pie y hacemos una pequeña oración. Y Señor Santo, a esta hora, Señor, te pedimos que bendigas a todo el dador alegre, Señor. Que tú les multipliques al 100 por uno, Señor. A todo aquel que pueda hacerlo y lo haga de corazón, Señor. También al que no pueda hacerlo. También te pido, Señor, por los que no tenemos un trabajo, que tú suplas un trabajo para nosotros, para poder colaborar en la obra, Señor. Te pido por toda la iglesia, Señor, y por todos los que estamos aquí reunidos, hermanos, y por los que no hayan podido venir, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. De honrarte, Jesús. Ven Aleluya. con ustedes la hermana, y hasta aquí llegó mi participación, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Tengo fuerza para usar nuestro Dios, porque Él sigue haciendo maravillas, hermanos. Él es hermoso, Él es precioso, y vamos a seguir alabando su nombre. Amén. Inmesurable, inagotable es tu amor. Estás conmigo y no me puedo escapar. Tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecible, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia merecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Vamos adorando a nuestro Dios en esta hora, en esta noche. Le damos alabanza, Señor. Venimos ante ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que ahí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme, puedo imaginarme, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, oh, solo imaginarme algo de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar.
que estemos frente a Él. Damos la adoración, Queremos Señor. llegar a ese día, mi Dios, donde estaremos frente al mar de cristal, Señor, donde uniremos nuestras voces y cantaremos a ti, oh Rey victorioso. Sí, mi Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir una vida en santidad para poder llegar a aquel día en el que podamos adorar frente a frente. Al estar ante ti, Adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra y me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Sí, Señor, tú eres digno, Señor. Solo tú mereces nuestra alabanza y nuestra adoración, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios eterno. No hay nadie como tú, Dios. Recibe nuestra alabanza y recibe nuestra adoración, mi Dios. Sí, Señor. Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra y me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás las multitudes cantar. Digno es el Cordero, Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la gloria y el poder, la sabiduría suya es, y aunque estás de todos el honor, santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Para ti, Señor. Bendecimos, Nuestro Dios. cántico es para ti, Señor. Gracias por tu Recibe presencia en honra, este recibe lugar, gloria, Señor. Recibe adoración, Amén, Señor. aleluya. Glorioso sea tu nombre, Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Gracias. Y así Gracias, voy a dejar Señor. el lugar a nuestro pastor. Que el Señor les continúe Gloria a bendiciendo. Dios. Aleluya. Ocupen sus lugares, amados, en esta preciosa noche. Qué bueno que usted y yo venimos a adorar y exaltar el nombre del Señor. Y qué bonitos cantos, ¿verdad? Imagínense ese día increíble. Cuando Él venga o nosotros o nos llame a su presencia, cuando estemos al frente, y quizá vamos a quedar sin palabras, quizá nos vamos a humillar, a saber qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero por mientras solo podemos imaginarnos como el canto que cantaba nuestra hermana.
imaginar aquel día precioso donde no habrá más llanto ni dolor, dice la Escritura. ¿Usted está expectante, esperando a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Sí, debemos de estar expectantes, hermanos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que estamos aquí. Quiero compartir la palabra del Señor en esta noche y quiero titular este mensaje cuando nosotros le pedimos al Señor que nos enseñe a orar, le estamos diciendo automáticamente que queremos depender de Él. Y ahorita que escuchaba los testimonios de la necesidad de orar, y esta tarde yo colgaba el mensaje de esta noche que Dios ponía en mi corazón. Ahí usted lo va a ver en el Facebook, y lo ponía ahí concerniente a la oración, porque es de suma importancia el que nosotros, hermanos, consideremos el hecho que tenemos que tener una vida de oración para que la victoria como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios que somos, no podemos relegar a segundo plano la oración. Tiene que ser parte de nuestro diario vivir, parte de nuestra dinámica de vida, el tema de la oración en sí en nuestra vida, porque es cuando nosotros oramos es que podemos ver la mano de Dios obrando de manera perfecta en nuestra vida. Es cuando nosotros oramos que le decimos: Señor, ayúdame a poder ver la vida, a poder ver las cosas con tus ojos. Y de la manera que nosotros vamos a ver las cosas de los ojos de Dios es teniendo una vida de intimidad con Dios. No hay otro método, no hay otro medio que nosotros podamos decir: Señor, quiero comunicarme contigo. ¿Por medio de qué? Va a llegar al punto que es por medio de la oración. Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra. Nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración, y cuando entramos en oración delante de Dios, son los tiempos en lo personal, son los momentos más maravillosos que paso en lo personal, ¿verdad? Yo pienso que la mayoría de ustedes necesitamos tener una vida de oración. Y esto de la oración, hermanos, no es nada nuevo. En la vida del hombre, en la vida de la mujer que ama y que glorifica a Dios, debe de ser esencial. Y debemos orar porque es la única manera que nosotros vamos a poder mantenernos firmes. Si usted no ora, si yo no oro, difícilmente nos vamos a poder sostener en este camino. Si no oramos, tarde que temprano se va a ver evidenciado en nuestra vida. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo se va a ver evidenciado en mi vida si yo no oro? Pues los resultados van a empezar a fluir de manera natural en la vida de un hombre que dice ser cristiano o una mujer que dice ser cristiana y no ora. Tarde que temprano esa falta de intimidad con Dios, esa falta de oración, esa falta de relación con Dios se va a ver evidenciada en su comportamiento, en sus acciones, y más se va a ver evidenciado cuando viene una circunstancia adversa y nosotros no estamos preparados por medio de la oración. Los discípulos de Jesucristo le hicieron esta petición a Jesús. Si usted se ubica en el Lucas capítulo 11 versículo 1 en adelante, usted se va a dar cuenta, y es el texto que Dios me ha dado para poder predicarles en esta. Solamente vamos a considerar un texto, usted lo lee, ahí ahorita lo vamos a leer. La oración, amados hermanos, es muy importante, es de suma importancia para cada uno de nosotros. Y entre más responsabilidad usted tiene para con Dios, debe de ser más fervientemente la oración. Entre más usted tenga un compromiso directo para con Dios, debería de ser su entrega, su disposición para orar, porque es de la única manera que usted se va a mantener en pie. No hay otra forma. No hay otro estilo de vida, no hay otro camino que nosotros podamos tomar para decir: Señor, yo siempre quiero ser un cristiano fervoroso, pero la oración, tú sabes que tengo conflictos, que tengo problemas, porque si a puras cachas, decimos nosotros los hondureños,
Si a puras cachas, Dios, oro para cuando voy a comer, y algunos son tan ingratos que ni para eso oramos. Espero que aquí no hayan de eso. En Nueva Orleans sí hay bastante de eso, pero nosotros sí, siempre que vamos a disponernos a comer, por lo menos decimos: Señor, gracias por estos alimentos, Dios. Gracias por bendecirme a mí, a mi familia. Bendice a aquellos que en estos momentos, Dios, están necesitando alimento. También usted lo hace, ¿verdad? Por lo menos en la oración. Pero es importante que nosotros en el tema de la oración vayamos más allá del simple hecho de orar por nuestros alimentos, porque orar por nuestros alimentos es una responsabilidad de todos nosotros, hermanos. De cada uno de nosotros. Si vamos a sentarnos a la mesa o en la sala donde usted come con su familia o solo, dar gracias a Dios. Si está en un restaurante y usted no tiene que voltear a ver a nadie, usted tiene que evidenciar el estilo de vida que usted tiene. Y un restaurante, de esté quien esté, vamos a orar, cerramos nuestros ojos y decimos: Señor, gracias por estos alimentos. En Nueva Orleans había un joven, cuando estaba yo esta tarde, este mensaje, siempre salíamos con los muchachos, ¿verdad?, a comer cuando yo era joven, ¿verdad? Bueno, era más joven, todavía estoy joven, ¿verdad?, pero era más joven. Y salíamos con los muchachos después de la reunión y siempre delegábamos, nos rotábamos quién oraba, y estaba el hermano Ronnie ahí diciendo: hermano, vamos a orar por los alimentos, ¿ok? Y siempre salíamos y cuando le iba a tocar me están viendo, ¿verdad? Le iba a tocar a un muchacho que se llama Minor. Muy, muy buena persona este jovenazo. Que Dios lo bendiga, Minor. Si miras este mensaje, que Dios te bendiga siempre. Y siempre que salíamos a comer y le tocaba a Minor, ya sabíamos que Minor iba a orar hasta por el que sembraba los frijoles que nos íbamos a comer ahí. Padre, bendice al que sembró estos frijoles. Padre, bendice la lluvia que tú permitiste que caer en estos frijoles para que estos frijoles llegaran al Walmart y este restaurante los fuera a comprar y luego nosotros viniéramos a comer. Es una oración este muchacho, y nosotros decíamos, y esperando, ¿verdad? Y obviamente en reverencia. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que el tema de la oración debería de ser un tema preponderante para cada uno de nosotros. Constantemente nosotros le estamos pidiendo: Señor, hazme esto, hazme lo otro. Señor, quiero hacer esto, concédeme esto, concédeme lo otro. Pero ¿qué tan efectivas están siendo nuestras oraciones? Usted se va a dar cuenta cuando usted esté comprometido a darle lo mínimo de lo que usted le pide a Dios. Y es muy importante, iglesia, que nosotros podamos entender esto, porque nosotros tomamos el tema de la oración como se nos ha enseñado, ¿verdad? Y se nos ha enseñado a decir: hey, ¿tienes una necesidad? Ya sabes, pídesela a Dios. ¿Tienes algún problema? Pídesela a Dios. Si Dios te quiere librar de un problema, pero tú tercamente te metes en ese problema, pídele a Dios que te saque de ese problema, cuando ni siquiera Dios nos ha metido ahí. Pero nosotros como seres humanos se nos hace bien ir a Dios y decir: mira Dios, ¿dónde me has metido? Dios no nos metió ahí. Nosotros por nuestra terquedad nos metemos en muchas ocasiones, y viene Dios en su gracia y en su misericordia y empieza a actuar de manera favorable para nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio de la oración. Y no una oración raquítica de 1 minuto, 2 minutos. Dicho sea de paso, la oración no es extremadamente extensa ni extremadamente corta. Orar simple y sencillamente es decirle a Dios con su corazón lo que usted quiere para con Él y lo que Él quiere para con usted. Eso es oración. Y los discípulos estaban observando. Si usted se ubicó en el capítulo que vamos a considerar, en el versículo que vamos a considerar, usted se va a dar de cuenta que el tema de la oración, la necesidad de la oración, hasta el mismo Señor Jesucristo tuvo necesidad de hacerlo. Tuvo una necesidad preponderante que por medio de la oración acercarse, allegarse delante de su Padre, para que sea su Padre celestial quien pusiera en él el compromiso y el deseo de hacer la voluntad del Padre. Aún Jesús tuvo la necesidad de orar. Si ustedes son lectores y estudiosos de la Biblia, ustedes se van a dar cuenta que por lo menos en los 4 evangelios
en los evangelios sinópticos que hablan de la vida de Jesús, desde Mateo hasta Juan, usted se va a dar cuenta que por lo menos mínimamente en 15 ocasiones en los 4 evangelios Mateo narra que Jesús se levantaba a tempranas horas a orar. Marcos habla de que en cualquier lugar Jesús usaba un medio o un lugar para poder entrar en intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo vio de una manera necesaria. Era como la oración para el creyente, es como el aire que nosotros necesitamos, o el oxígeno, permítame la expresión, para que nosotros podamos respirar. Si un cristiano no ora, tarde que temprano se va a morir. Y no es que va a caer colapsado ahí físicamente, sino que se va a morir espiritualmente. No va a haber vida, no va a haber ese sentir de poder honrar a Dios, porque no lo está alimentando por medio de la oración. Cuando nosotros descuidamos la oración, entramos en conflictos. Cuando nosotros descuidamos la oración como cristianos, empiezan a gustarnos cosas que no deben de gustarnos. Cuando nosotros descuidamos la oración, empezamos nosotros a ver con otros ojos las cosas que Dios necesita que nosotros los miremos con los ojos que Él quiere que nosotros los miremos. Los apóstoles estaban observando en ese texto que usted abrió en su Biblia, y dice la Biblia que estaban viendo que Jesús estaba orando, su maestro, su rabí, el que era el encargado, permítame humanamente hablando la expresión, encargado de los apóstoles, el líder principal, el maestro, los pupilos, los discípulos, los seguidores de Jesús lo estaban observando a Él en una de sus oraciones, en un momento de intimidad. Y cuando nosotros vamos a los evangelios, nos damos cuenta que Jesús no hace esas oraciones pomposas que regularmente nosotros a veces escuchamos. No sé si a usted le ha tocado escuchar oraciones. A mí me ha tocado escuchar oraciones en los seminarios donde vamos, o en algún lugar, y de repente se para un hermano, una hermana, y en muchas ocasiones hasta un líder, y para poder impresionar, para poder orar, y usa palabras que la gente ni las alcanza, y empiezan a elevar una oración y dice: Señor, el sempiterno Dios, el todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, Padre. A veces nosotros hacemos ese tipo de oración, o somos tentados a hacer ese tipo de oración más para ser escuchados por las personas. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que la oración es algo sencillo. Porque la oración es hablar con nuestro Dios, es hablar con nuestro Creador, hablar de las cosas que Él ya sabe que nos pasan a nosotros, pero Él quiere que podamos nosotros decírselas con nuestras propias palabras. Dicho sea de paso, Dios ya sabe lo que te está pasando a ti. Y déjame decirte, Dios ya sabe lo que te va a pasar a ti. Porque a Dios nada le cae por sorpresa. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios lo sabe lo que tú estás pasando. Si nos vamos al pasado, Dios supo qué te pasó. Quizás muchos no saben porque tú ocultaste esa circunstancia, pero ayer Dios supo lo que te pasó a ti. Dios está sabiendo lo que está aconteciendo, lo que está pasando en tu vida en este preciso momento. Por mucho que tú ocultes por tema de molestia o por pena, ocultar algunas cosas que te acontecen, pero quiero decirte, amado hermano y hermana que estás aquí, que Dios ya sabe lo que te está pasando y lo que te va a pasar, pero Él quiere que tú voluntariamente entres a tu aposento, entres en un lugar donde tú puedas sentirse confortable y decir: Señor, aquí estoy. Tú lo sabes, pero quiero venir a decirte y quiero pedirte que me ayudes a salir de esta. Quiero pedirte, Señor, que seas tú trayendo la paz y la fortaleza que necesito para salir de esta. Dios ya lo sabe, el asunto es que queremos que Dios nos saque sin nosotros llegar a su presencia. Y es difícil, amados. Es muy difícil que nosotros podamos lograr la victoria si no tenemos una vida de intimidad, una vida de entrega por medio de la oración a Dios. Y quizá usted puede decir: wow, el pastor es un tipo de oración. A todos, aún al más ungido que usted ve, le cuesta orar. Porque oración es una lucha entre la carne y el espíritu, y la carne no quiere que usted tenga intimidad con Dios, porque una vez que usted tenga intimidad con Dios, la carne va a empezar a morir.
morir y la carne no quiere eso. No, ¿para qué vas a orar? Aparte, te da sueño, hombre. 2, 3 palabras dice y ya está roncando. ¿Para qué vas a orar? Mejor ni le hagas. En muchas ocasiones puede llegar eso, ese dardo a la mente de nuestra y decir, no, ¿para qué oro? Aparte, nunca he sido un hombre de oración. Nunca he tenido esa disciplina, porque es una disciplina espiritual el tema de la oración. Es una disciplina. Regularmente nosotros como ministros siempre andamos enseñando cuestiones de que van a hacer esto y que vamos a hacer lo otro, y si estamos en Dios puede ser una realidad, pero hay cosas que nosotros necesitamos enseñar. Tenemos la responsabilidad de enseñar, y nadie puede enseñar nada que no practica. Los discípulos, los apóstoles estaban pendientes observando a Jesús. No sé cuánto tiempo tuvieron que esperar para que el maestro terminara de orar, por lo menos en este suceso que usted abrió su Biblia en el libro de Lucas. No sé cuánto tiempo. Quizá esperaron 15 minutos, 20 minutos. Quizá esperaron 3 horas. 3 horas. La Biblia dice que Jesús en reiteradas ocasiones pasaba toda la noche orando. Quizá usted solo de pensar eso, digo, toda la noche, puedo darme esos lujos en el Facebook o viendo otra cosa, pero orar, pastor, please, come on, pastor, no, eso es muy aburrido, pero hay una necesidad, hermanos, en nuestro corazón de poder orar. Y los discípulos observan a Jesús orando y nace en ellos algo genuino, algo sincero, algo devoto, algo que ellos vieron. Me imagino yo, no dice eso en la Biblia, pero quiero usar un poquito el aspecto de la imaginación. Yo imagino que escucharon orar a Jesús de la manera, hablándole a su Padre y decirle palabras como: Padre, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a efectuar tu voluntad y no la mía, ayúdame a soportar esto que está a punto de acontecer, ayúdame, o quizá ayúdame a soportar esta situación que está ahorita en el presente. Hay muchos métodos como nosotros podemos allegarnos delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame, por medio de la oración, amados. No hay otro método, no hay otro sistema aunque nosotros podamos decir: ¿y cómo hago para que Dios me escuche? Sí o sí tiene que llegar a la oración. Se ubicó, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó de orar, fíjese, la oración es algo muy sagrado, al punto tal que el que está orando está conectado con Dios. Y esto nosotros necesitamos entenderlo, iglesia, porque a veces nosotros tenemos tanta prisa de decirle algo a nuestra hermana o a nuestra hermana o a nuestro hermano, y de repente lo vemos y quizás él pudiese estar en intimidad. No lo interrumpa, déjelo ahí. Espere que termine de su comunión directa con el Padre para que usted pueda llegar y poder decirle lo que usted necesita. Veo este ejemplo en los discípulos, veo esta característica en los discípulos, y aunque ellos tenían la enorme necesidad de poder expresarle a su maestro el que les enseñara a orar, pero la Biblia me dice a mí, estando Jesús orando, cuando terminó su oración, entonces entraron los discípulos. El doctor Lucas dice: entonces entraron los discípulos para preguntarle o para decirle: maestro o señor o rabí, como ellos lo nombraban, enséñanos a orar. Porque los apóstoles, aunque estaban cerca del maestro, aunque lo tenían palpable ahí, lo podían tocar, sintieron una enorme necesidad de orar. Y debe de haber una necesidad eminente en nosotros que decimos ser cristianos, de que constantemente nosotros oremos. Y debe de ser una costumbre, una sana costumbre, porque hay costumbres malas, ¿verdad? Esa costumbre no, pero debe de haber una sana costumbre en nosotros de orar. Antes de que nosotros hablemos con una persona durante el día,
Antes que empecemos a llegar a nuestro trabajo y empezar a entablar una conversación con nuestro compañero de trabajo, con nuestro jefe o con quien sea, primero como cristianos, como hijos de Dios, debemos de entrar delante de la presencia de Dios, que Dios nos permite un día más, y decirle: Señor, gracias por este día. Antes de poder empezar una conversación en su día, hermano, como cristiano, como hijos de Dios, es necesario, es menester, es preponderante, de suma importancia, y todos los adjetivos que usted le quiera poner, de pasar tiempo primeramente con el Creador del cielo y de la tierra, y que usted, por medio de esa oración, antes de ir a trabajar, decirle: Señor, gracias por este nuevo día, gracias porque estoy bien, respiro, gracias si usted está casado, gracias por mi esposa, si tiene hijos, Señor, gracias por mis hijos. Siempre va a haber motivos para que cada uno de nosotros oremos, siempre va a haber motivos de sobra por cuales nosotros debemos orar, solo de que en ocasiones la carne le gana al espíritu y dice: no, no lo hagas, porque motivos hay de sobra. Los apóstoles, quiero pensar que vieron a Jesús, y cuando terminó uno de sus discípulos, le dijo al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y eso era parte de lo que escribía ahí en el mensaje ahí en las redes. Enséñanos a orar. Y yo reflexionaba en esta expresión, estas palabras de los discípulos, y decía: wow, qué humildad de estos hombres, qué sencillez. Porque honestamente, hermanos, si usted tuviese Jesús, aunque Jesús está aquí con todo su poder y con toda su gloria, pero si usted lo tuviese en persona, o se apareciera delante de usted, espero equivocarme, pero quizá la mayoría de nosotros no le pidiéramos que nos enseñara a orar. Aprovecháramos el momento para decir: Dios, esta es la oportunidad, ahora o nunca, Padre. Ya que estás aquí, concédeme el milagro que te estoy pidiendo y que tú ya sabes cuál es. No le dijéramos a eso: Señor, enséñame a orar. No le dijéramos eso. Y espero equivocarme. Quizá hay varios espirituales aquí que dicen: no, pastor, yo de hecho todos los días le digo al Señor, cuando entro en intimidad: Dios, ayúdame, que día con día te sea fiel. Si hay uno que otro aquí, me lo dice a la salida, me tomo una foto con usted y pues la subimos en el Facebook, porque es increíble, porque es algo extraordinario que nosotros debemos de entender, que estos apóstoles tenían sencillez, tenían esa. Y automáticamente le dijeron a Jesús, con esa frase: enséñanos a orar, le dijeron a Jesús: Señor, queremos aprender a depender plenamente de ti. Por eso queremos aprender cómo es que se ora, porque a veces nosotros oramos mal, hermano, y por eso es que nuestras oraciones no son contestadas. Santiago dice: si no recibes lo que pides, no lo recibes, no porque Dios no tenga todo poder, sino que estamos pidiendo mala manera. Y hay métodos, hay maneras, hay formas como nosotros podemos orarle al Señor para que nuestra oración pueda ser contestada. Si usted le está pidiendo a Dios, siempre soy enfático en esto, porque es muy importante que entendamos en los aspectos que nosotros entendemos, las cosas sencillas. Porque no podemos hablar de cosas estratosféricas si no entendemos las cosas cotidianas, las cosas sencillas. Si usted en oración le pide a Dios: yo no tengo trabajo, y le pido a Dios: mándame un trabajo, Señor, y usted no sale a buscar, quizá Dios no le va a contestar. Porque ¿sabe qué es oración? Habla y acciona. Oración, habla y acciona. Eso es oración. Y no porque Dios no tenga todo poder para realizar las cosas, sino que Dios quiere que nosotros entendamos que la oración va de la mano con nuestra acción. Si yo le estoy pidiendo: Señor, ayúdame en esto, y no hago las cosas que yo necesito hacer, voy a terminar echándole la culpa a Dios y dicen: nada, de Dios no. ¿Para qué le pido si no me da lo que yo quiero? Muchas ocasiones pedimos mal. ¿Y sabe qué dice Santiago? Pedimos para nuestros propios deleites y placeres. Y si nuestra oración no está conforme a la voluntad de Dios, Dios
no va a cumplir nuestros deseos ni nuestros caprichos, porque Dios no cumple caprichos, Dios cumple peticiones que vayan conforme a la voluntad de Él. Y ahorita vamos a ver lo del Padre Nuestro, que es la oración modelo que Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos. Y los discípulos empiezan a decirle: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque así como Juan recalca aquí Lucas, así como Juan enseña a sus discípulos un poco de historia, aislado afuera de lo que es la Biblia, un poco de historia en el momento que se escribió la Biblia, o en el tiempo de Jesús más bien. Y es que todos los rabí, todos los que tenían pupilos o discípulos en este aspecto, ellos, el maestro, tenía la responsabilidad de enseñarle a orar a sus discípulos, para que sus discípulos pudiesen tener esa capacidad de poder orar. Por eso es que los apóstoles, los discípulos le dicen a Jesús: Jesús, de repente que le pregunta a Jesús, vio en alguna ocasión que Juan le enseñó a sus discípulos, de repente los vio reunidos y dijo: Juan enseñó a sus discípulos, así que enséñanos a orar, porque era una costumbre, es una costumbre en el pueblo de los judíos de poder enseñar a sus pupilos, el maestro de poder enseñar. Aparte, en toda casa israelita o judía, el padre de familia era el que se levantaba y era el que dirigía la oración en la mañana, y cada quien empezaba a salir a sus quehaceres, pero nadie salía de casa sin antes encomendarse al todopoderoso Dios, para que Dios tuviese tomado el control de todas las cosas que se iban a realizar en ese día. Así como Juan ha enseñado a sus discípulos, y él les dijo: cuando oréis, y ahí entramos en materia, porque necesitamos nosotros entender lo enfático de la oración, hermanos. Quizá tenemos mucho tiempo dentro del evangelio, pero no hemos entendido que más que orar, o más que considerar la oración como un cúmulo de peticiones y deseos que Dios tiene la responsabilidad de cumplirme, necesitamos nosotros entender que oración es un privilegio de poder entrar a la presencia de Dios. Si solamente eso fuera, yo me daría por servido. Usted sabe qué es el privilegio que usted puede tener por medio de la oración, de entrar delante de la presencia del soberano Dios. Con ese simple hecho, cuando nosotros entendemos el privilegio que es orar, yo le digo: Señor, perdóname, porque a veces yo he ido a buscar cosas que ya las tengo, y a veces nosotros no miramos el enorme privilegio que nosotros tenemos de entrar delante de la presencia del Señor. En este lugar oramos los martes. En su casa, yo me imagino que usted ora de repente en el closet, o se encierra en un lugar donde usted tenga estipulado y diga: este es el lugar donde yo me encuentro con mi Padre Celestial y le doy gracias, en su casa o en el lugar donde usted. Porque para orar no tiene que ser un lugar específico. Muchos solo oramos aquí en la iglesia, y es wrong. Es equivocado, porque aquí nos reunimos para orar, para cantar, para escuchar la palabra del Señor, pero en nuestra casa también debemos pasar tiempo en oración, pasar tiempo diciendo: Señor, ayúdame. Y quiero borrar muchos conceptos y muchos aspectos que lastimosamente nosotros como cristianos nos metemos en nuestra cabeza. Y honestamente he escuchado algunos testimonios que a veces nosotros podemos cometer un error. Hace tiempo escuché, no aquí, hermanos, en otro lugar. Hace tiempo escuché que alguien se paró al frente y dijo: hermanos, ¿saben qué? No tenía nada que hacer, y por eso me puse a orar, y viera la gloria de Dios se manifestó de manera poderosa. Y yo digo: ¿qué? ¿A poco tiene que Dios quitarnos el trabajo para orar? ¿Será posible? No.
No caigamos en ese flagelo y en ese error, aunque se suena bonito, aunque se escucha bonito y aunque se escucha espiritual, ¿verdad? Pero la realidad de la cosa es que la necesidad que yo tengo de orar, la tengo aunque esté extremadamente ocupado y pueda hacer tiempo para orar o no tenga nada que hacer. Necesito tener una vida de intimidad con mi Dios para que pueda yo caminar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Una vida de oración va a marcar el camino de ser un cristiano victorioso o ser un cristiano derrotado. No tanto tus problemas, el que nosotros podamos considerarnos unos cristianos derrotados no es tanto en los problemas, porque problemas tenemos todos, sino una vida de descuido en el tema de la oración. Eso puede ocasionar que nosotros no andemos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Los apóstoles le dijeron: cuando oréis, decís así. Empezar por lo primero. Y como nosotros nos dirigimos al Padre, empezar por el Padre. Y Jesús dice ahí, algunos encabezados de algunas Biblias, de algunas versiones, dice la oración modelo o la oración ejemplar. Pero esa solo es la introducción para que nosotros podamos entrar en intimidad con Dios, porque orar es hablar con Dios. Eso es orar, hablar con Dios. Y así como usted en el transcurso del día usted habla con muchas personas como cristianos, estoy diciéndolo reiteradamente porque quiero que se nos quede grabado, hermanos. Necesitamos a diario hablar con Dios. Necesitamos exponer a Dios todo lo que nos acontece. ¿Sabe que tiene una ventaja? Que si usted va a Dios en oración y usted le dice las cosas que ni a su misma esposa o esposo, ni a su mismo hermano o hermana, si usted le dice las cosas a Dios en oración, tiene la ventaja y la seguridad que Dios no va a ir a contarle a nadie. Él va a empezar a actuar de manera favorable para con su vida. Nos conviene orar, nos conviene entrar delante de la presencia de Dios. Y cuando oréis, decid: Padre nuestro. Padre. Todos los que tienen hijos aquí saben que un hijo depende de un padre. Y Jesús enseña este aspecto extremadamente interesante. Mire, usted sabe, yo no tengo hijos, ¿verdad? No tengo hijos así físicos. Pero yo cuando veo de repente un niño y de repente entra en un problema o está pasando o se cae, lo primero que, aunque no sea padre, y si está el padre ahí, si puede cazarlo antes de que se cae, lo hace. Pero una vez que su hijo se cae o lo ve un raspón, le dice: hijo, ¿qué pasó? Y empieza a sobarle. Quizás después lo regaña, pero a priori un padre lo que hace es tener el cuidado completo y total de su hijo. Jesús le dice a sus discípulos: cuando oréis, hablen de esta manera o empiecen así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando empezamos nosotros con esa oración, le estamos diciendo a Dios: Señor, yo soy tu hijo, ayúdame a mí a comportarme o a ser el hijo que tú quieres que sea, un hijo con la capacidad de obedecerte, aunque no encuentre lógica para obedecerte de esta manera, quiero hacerlo. No un hijo que está dispuesto nada más a obedecer a papá cuando papá le cumple sus caprichos. No un hijo cuando nomás dice: no, si me empiezan a negociar con papá y mamá y le dice: no, si me das esto, sí. Porque un hijo obedece, le den o no le den las cosas, porque hay una responsabilidad de hijo a padre de obedecer al padre. No es la responsabilidad de el padre obedecer al hijo, sino el hijo obedecer al padre, por cuestión de jerarquía, por cuestión de título, por cuestión de autoridad que el padre tiene para con sus hijos. Y quizá la mayoría de los que están aquí quizá entienden más este concepto que yo, porque como les digo, no tengo hijos. Quizá ustedes lo entienden. Un padre, un hijo es autodependiente de un padre.
Por eso es que es muy sonado. Y por eso es que es muy criticado aún en el mundo secular. Cuando de repente por circunstancias o cuestiones que han acontecido, el papá no puede estar con el hijo, o la mamá no puede estar, y hasta usamos palabras quizá peyorantes o palabras despectivas como decir, es un mal padre, es una mala madre. ¿Y por qué? Pues porque no está con su hijo, pero cada quien sabe las circunstancias. Pero aún en ese sentido, cuando un padre hace ese tipo de cosas, se ve con un espíritu de desconfianza y de wow, qué bárbaro, ¿cómo pudo haber eso? ¿Por qué? Porque esa es la relación, la filiación que hay de un hijo para con un padre y de un padre para con un hijo. El hijo tiene la responsabilidad de obedecer a papá y a mamá, y el padre tiene la capacidad de poder suplir la necesidad del hijo. Y por eso es que Jesús le dice, cuando oren, háganlo así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y lo segundo, ya reconocemos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Hacedor, que Él es el que tiene el control de nuestra vida y que nosotros somos sus hijos. Y luego, santificado sea tu nombre. La santidad de Dios es algo que nosotros, por mucho que estudiemos y entremos en debate y en cuestión, es algo que no vamos a poder entender. Pero aún en la oración que Jesús le dice a sus discípulos, debemos de poder poner el nombre de nuestro Dios en alto, porque Él es santo, santo, santo. Santificado sea tu nombre. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Porque podemos considerar a nuestro Padre, a Dios como nuestro Padre, y podemos santificar su nombre, de repente cantar, Señor, tú eres grande. Y aquí entra, poco a poco la oración se va haciendo un tono un poco más responsable en cuestión de lo que estamos orando. Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos, iglesia, de qué manera nosotros estamos orando. ¿Cómo está siendo nuestra oración? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Esto para nosotros como seres humanos, hermanos, es bien complicado, honestamente. Porque nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad. Seamos honestos y sinceros. Siempre queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando Dios nos dice, hey, quiero que tus ojos vean por mis caminos, porque cuando tus ojos vean por mis caminos te va a ir bien. Y tú dices, no, es que los caminos de Dios son muy difíciles. No queremos estar exentos de problemas, pero no queremos estar en el camino de Dios para que nos ayude a pasar esas dificultades, esos problemas. Queremos nosotros efectuar nuestra voluntad. Esta oración no es para nosotros, pastor. No, ya ahí ya empezó como que a flaquear la cosa, porque puedo llamarle Padre, sí. Puedo santificar su nombre, sí, pero que se haga la voluntad de Él. No, hombre, si yo ahorita quería estar allá durmiendo o irme para allá con mis amigos, y hacer la voluntad de Dios implica venir al culto y adorar, no para quedar bien con el pastor, ni con la pastora, ni con los líderes, sino que la voluntad de Dios tiene que ser efectuada en nuestra vida. Y en la oración modelo dice, Padre, santificado sea tu nombre y hágase tu voluntad. La voluntad de Dios, dicha sea de paso, hermanos, siempre va a ser superlativa. Siempre va a ser mucho más excelente que la voluntad de nosotros. La voluntad de Dios siempre va a ser la mejor para nosotros. Porque hágase tu voluntad, Él está diciendo, Señor, no quiero hacer nada sin tu consentimiento. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Quiero realizar y vivir de acorde a tu voluntad. Pero en muchas ocasiones nosotros negociamos con Dios y le decimos, Señor, si me concedes esto, si me das lo otro, si me das aquello, si me das lo que tanto yo anhelo, te voy a servir. Y con Dios no funciona eso. Quizá con nuestros viejos, con nuestra mamá, con nuestro papá, pudiéramos usar chantajitos como eso, ¿verdad? Pero delante de Dios no. ¿Por qué?
Nosotros oramos no porque Dios necesita escuchar mi voz. Yo oro no porque Dios anhela y a veces nosotros pensamos, wow, pensamos que Dios está así. Cuando nosotros oramos, voy a castigar a Dios porque no le voy a hablar. Y nosotros pensamos, no me ha hablado Ronnie, ¿qué estará pasando? ¿Qué le ha pasado? Y a veces nosotros pensamos de esta manera. Nosotros oramos no porque Dios necesite, sino porque hay una necesidad en nosotros de aprender a depender de Dios. O sea, en pocas palabras, cuando nosotros oramos, Dios no se beneficia, amados hermanos. Si nosotros pensábamos que Dios se beneficia con nuestra oración, con escucharnos clamar y levantar nuestra mano, déjeme decirle que no, que los beneficiados somos nosotros. Por eso nos conviene que nosotros pasemos tiempo en oración con Dios y podamos tener la capacidad de decirle: Señor, que tu voluntad sea efectuada en mi vida, no lo que yo quiero hacer ni lo que se me antoja, no lo que yo pienso que debería de ser, sino que la voluntad de Dios sea realizada en la vida mía y en la vida nuestra. La voluntad solo de Dios. Yo me muevo por lo que Dios dice. Si voy a ir a un lugar es porque Dios me dice que voy. Si me dice que no vaya, yo voy a obedecer a Dios, porque Él siempre quiere lo mejor para mi vida. Y a veces nosotros siempre, Dios nos habla, Dios nos envía mensajeros, nos envía esto, y dice Dios esto, y usted y yo de repente, no, pues a saber quién te dijo, pero yo voy a seguir mi camino. Y ahí es donde fracasamos. ¿Por qué cree? Porque siempre queremos efectuar nuestra propia voluntad. Dios nos dice, te llevo allá a West Monroe, porque allá te voy a proveer. Pero a veces, lastimosamente, nosotros dejamos trabajar 1 o 2 días y ya nos queremos andar mudando. Y Dios dice, si te traje aquí, es que te voy a proveer. Dependencia, voluntad de Dios. Necesitamos nosotros entenderla, amados. Necesitamos entender que la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que nuestra propia voluntad y que nuestros propios caminos. Y hay oraciones que Dios no es que no las conteste, sino que las pone en hold, las pone en espera, las pone ahí quietas. No, tranquilo. Pero nosotros estamos tan acostumbrados que al instante, como las sopas esas, ¿verdad? Que venden en las tiendas, y solo le echamos agua, las metemos al microwave ahí, y a los 2 minutos ya está lista y nos echamos un manjar de esa sopa. Dicho sea de paso, las sopas son un poco peligrosas, ¿ok? No traten de comer un poco de eso como un antojo o algo, porque son muy peligrosas. Hay muchos documentales con respecto a eso. Bueno, pero ese es otro tema. A veces nosotros queremos las cosas así. Nosotros queremos nuestra oración: Señor, 2 minutitos aquí, ya cuando me levante quiero que ya esté todo hecho, porque si no, ¿qué está pasando? No que me ibas a cumplir, no que tú eres mi Dios. ¿Y cómo está eso? Y empezamos nosotros como niños malcriados, ¿verdad? A reprocharle a Dios y decirle: Dios, ¿qué está pasando? Y Dios dice: te voy a enseñar a que mi voluntad es superior a la tuya, a que mis planes son mucho más excelsos y más superiores a los tuyos. Pensamientos de bien y no de mal tengo para con vosotros, y los voy a efectuar no a tu tiempo, Ronnie, no a tu tiempo, hermano, no, al tiempo mío, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, y los voy a efectuar a mi tiempo. Cuando yo lo considere necesario, voy a efectuar el plan. Por mientras, confórmate con esto que te digo: pensamientos de bien tengo contigo y no de mal. Con eso nos tendría que bastar. Pero a veces nosotros decimos: no, es que yo ya quiero que se realicen, yo ya quiero que se hagan. Y Dios dice: hey, espérate un momento, todavía no estás listo para recibir esta bendición. Y nosotros creemos que es que Dios está siendo malo con nosotros, y no, Dios quiere contestar nuestra oración, pero Él quiere que nosotros estemos listos y preparados. Les cuento una de las peticiones mías que yo tengo en mi corazón. Sí, ustedes la saben, ¿verdad? Y va a cumplir 10 años con esa petición, y Dios
Siempre que oro le digo, Dios, aquí estoy, yo sé que te tengo cansado, pero dale, papi, concédeme esta petición. Tú sabes que, mira, cuando veo niños y sus papás los abrazan, yo quiero, papá, conocer, decimos nosotros, mi pinta o la sangre, ¿verdad? Y le digo, Dios, dale. Y me pongo a orar con Dios y le digo, pero es tu voluntad, Señor. Hay cosas que te duelen, hermano y hermana, que Dios no te las dé, ¿verdad? Pero Dios no va a atender tu lástima. A Dios no lo mueve la lástima. Si usted cree que Dios se va a mover por lástima porque me mire chillando a mí, Señor, ay, Dios, deja de chillar, hombre, no te lo voy a dar. ¿Qué? Y voy a decir yo, pues ya no voy a ser tu pastor, ya no voy a pastorear. Dios se va a reír de mí. Yo estaba esperando para mandar otro mejor que vos. Me va a decir, me conviene a mí entender la voluntad de Dios. Y entender la voluntad de Dios va a haber un contraste, hermano, con tu intelecto y tu espíritu. Porque hay cosas que no las vas a entender. Quizá usted puede decir, wow, el pastor que tiene casta de ser un buen papá y responsable, que de repente, y usted puede ayudarme y decir, pastor, cuántos padres han tenido sus hijos y usted, Dios no se mueve por eso. Yo no puedo ir con Dios y decirle, mira, Dios, tú le has dado hijo a fulano y a sutano. No, Dios tiene un propósito para cada uno y nosotros debemos entender, aprender a entender la voluntad de Dios. Le dije esa petición, ¿verdad? 10 años. Desde que me convertí a Dios tengo otra petición que Dios no me la ha contestado todavía. 18, 19 años. Y siempre que voy a Dios le digo, de hecho, esta mañana estábamos ahí en la casa y mi papá salió y le digo, ¿qué va a hacer, papi? Nada, vamos a desayunar. Pues vamos a echarnos una baleadita por ahí. Buen tiempo, buena excusa para pues salir con mi viejo, ¿no? Y nos echar un desayunito por ahí y platicar, porque es necesario. Y de hecho le decía, platicábamos con mi papá ahí y le decía, no me ha hablado mami, papi, le decía a mi papá, esta mañana. Oh, sí, bueno, qué raro, de repente de andar en el sur, mi mamá se va a visitar a su familia y a veces, y le decía a mi papá, no me ha hablado porque pues ya quiero escuchar la voz de la vieja y de repente pues mandarle ahí que sea unos $20, ¿no? Y digo esto porque desde que me convertí al Señor estoy orando por mi mamá. Mi mamá tiene un problema en su cerebro. Clínicamente hablando, tiene un problema, un trastorno. Los médicos hablan de esta manera. No es que mi mamá esté trastornada como lo entendemos, da un trastorno en el cerebro y hace que en ocasiones ella pierda la noción y empiece a hacer cosas que no debe de hacer una persona normal, aunque mi mamá es normal, pero cuando vienen esos chispazos en su cabeza y ella pierde la noción y todo. Y digo esto porque desde que me convertí al Señor, le estoy orando al Señor, Señor, sana a mi mamá. Y a veces he hecho negocios con Dios. Miren, a veces nuestras oraciones son un poco, intelectualmente un poco torpes, ¿no? Lo digo por mi persona, no por usted, por mí. Por las cosas que en oraciones le digo a Dios, y le digo, Dios, si no me permite ser padre, por lo menos sana a mi mamá. Mire, así de torpe está el pastor, así de un poco loco, ¿verdad? Si no, está bien, porque de repente quizás al pasar el tiempo y no me permite, pues puedo ahí adoptar o que esas cosas que se hacen. Estamos hablando de la oración, ¿verdad? Y de entender la voluntad de Dios. Te va a costar lágrimas, hermano. Pero si no la entiendes, te van a seguir costando mucho más
lágrimas, porque Dios, más allá que nos manda, nos insta que nosotros debemos de tener comunión con Él, si a Él le place en su soberana voluntad conceder los deseos de nuestro corazón, lo va a hacer. Si no, no hay problema, porque Dios sigue siendo Dios. Nosotros es que necesitamos aprender a depender de Él, y en varias ocasiones he dicho de Dios, por lo menos, y pues Dios todavía no me ha contestado ninguna de las otras, y sigo orando. Y sigo pidiéndole, y sigo diciendo: Señor, trae salvación para mi familia plena, porque al fin de cuentas es lo más importante, que nuestra alma se salve, hermanos. Y para eso nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de estar orando, en vez de estar perdiendo el tiempo en nuestro sufrimiento, que mira cómo sufro. Aprovechemos a decir: Señor, aunque estoy un poco golpeado y todo, pero no ceso de orar por mi amigo, por mi amiga. Vengo delante de tu presencia, que tú seas propicio para él o para ella. A veces nosotros estamos tan ensimismados en nosotros mismos que actuamos de manera tan egoísta, hermanos. Solo yo, mi sufrimiento, que no tengo esto, que no tengo lo otro. Y si tú respiras, lo tienes todo. Lo que pasa es que a veces lo vemos tan cotidiano que a veces nosotros necesitamos entender, hermano, que la voluntad de Dios siempre va a ser superior a la de nosotros. Pero a veces esas cosas son las que chocan con nuestra mente. El Señor Jesús empieza de esta manera a decirle a sus discípulos: primero, como padre, y un hijo depende de un padre siempre. Siempre, fíjese, aún en lo natural. Aún en lo natural. Mire, mi papá tiene 60 y pico de años, y a veces me pongo a platicar con él y no nos ajusta cuando vamos, que a veces nos quedamos estacionados en el carro y nos ponemos a platicar con mi viejo. No sé si a él le agrade platicar conmigo, pero yo me siento bien contento de platicar con mi papá. Y platicamos ahí de todo. Hablamos de todo un poco. Y un hijo siempre va a depender de un padre. Por mucho que yo tenga 37 años ahorita, cuando platico con mi hijo y lo escucho y digo: wow, sí, es cierto. Porque un hijo siempre tiene que aprender a depender de un padre. Pero a veces nosotros decimos: no, Dios ya me dio esto, y empiezo a desparramar todo y nos creemos Rambo, ¿verdad? Empezamos a que las cosas van mejores en nuestra vida, y empezamos a hacer a nuestro Padre eterno a un lado y decir: no, es que por lo que yo soy es que obtengo esto. No, es porque yo me muevo es que obtengo esto. No, es que yo soy así por mi intelecto, por mis grados académicos, o porque yo he estudiado mucho. No, es porque el Padre eterno tiene misericordia de nosotros. Y si nosotros somos autodependientes de nuestro Padre eterno, siempre vamos a santificar su nombre, y siempre vamos a procurar su voluntad más que mi propia voluntad. Jesús le está enseñando a sus discípulos, hermano, la oración modelo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Porque en el cielo hay personal específicamente diseñado para adorar a Dios día y noche. Así que si yo creo de que Dios escuchar mi ronco pecho, pues estoy equivocado, porque no, Dios tiene voces angelicales día y noche que le canten: santo, santo, santo. La visión de Isaías, usted puede corroborar en el capítulo 6, cuando Isaías tiene la visión, vio en un trono alto y sublime, habían 6 querubines, y empieza a describir la magnificencia de Dios en cuanto a cuánto le dan honra y gloria. En el cielo se hace la voluntad de Dios, hermanos. En mi tierra se hace la voluntad de Dios, en mi barro, en mí se hace la voluntad de Dios. Dios puede decir: en Ronnie se efectúa mi voluntad, o Dios va a decir: no, en Ronnie ese tipo es un más terco que mandado a hacer. Él siempre quiere hacer su voluntad. Le digo que haga esto y él sale con otro.
se hace la voluntad de Dios en mi tierra, aunque está hablando en plural, en la tierra, en todo el seres humanos, en el género humano, ¿verdad? Pero usted puede hacerlo singular y puede decir: Señor, soy consciente que en el cielo se efectúa tu voluntad, en mi tierra, en mí. Si estoy haciendo tu voluntad. ¿Quieres darte cuenta si estás haciendo la voluntad de Dios? Escucha las oraciones que le haces a Dios. Escúchate orándole a Dios. Señor, dame aquello, dame lo otro. ¿Y la voluntad del qué? Señor, tú sabes que tengo necesidad de esto. ¿Y la voluntad de Dios qué? Señor, tú sabes que sin esto yo me muero. No te vas a morir, pero tú le pones crema a los tacos y dices: sin esto me muero. Y Dios dice: no te vas a morir porque no te lo voy a dar. A veces nosotros actuamos de esa manera. Perdone que estoy usando un término tan coloquial, hermano. Él dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí hay una oración que nosotros podemos pedirle a Dios si hubiese necesidad de nuestro cuerpo. ¿Qué es el pan nuestro de cada día? Dánoslo hoy. Y toca temas, esta oración modelo, hermanos. Bien, tengo mucho que platicar con ustedes, pero voy así rápidamente porque hay aspectos que nosotros debemos entender a cabalidad. Padre nuestro, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdonas nuestros pecados. Incluido en la oración está: perdona nuestros pecados, porque a diario, a cada momento, a cada instante, con acciones o con palabras, conscientes o inconscientemente, podemos errar al blanco, podemos fallar delante de Dios. Por eso es que en la oración, en cada oración que nosotros hagamos, es necesario decirle: Señor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdóname porque soy polvo, perdóname, ayúdame constantemente. Por eso es que es necesario que nosotros a diario entremos delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a diario nosotros fallamos delante de Dios. Por eso es que es necesario que pidamos perdón delante de Dios. Perdona nuestros pecados. Y la Biblia dice que Dios es amplio para perdonar nuestros pecados. Fíjese que a veces el enemigo pone un pensamiento tan duro en el corazón del ser humano que a veces uno como ministro le toca escuchar algunas expresiones que de veras que lo dejan a muchas ocasiones hasta sin aliento a uno. Una vez estaba platicando con un señor y me dice: no, pastorcito, usted no sabe lo que yo he hecho. Viera, es que yo he hecho atrocidades. Viera, yo no oro a Dios ni hablo con Dios porque lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios, me dijo este hombre. Y digo yo: wow. Y solo hay una cosa que no tiene perdón de Dios según la Biblia: es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Y si nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, ¿quién nos va a redarguir? ¿Quién nos va a hacer ver que nosotros estamos mal? Nadie. Esa es la razón por la cual ese aspecto no tiene perdón. De ahí todo lo que tú hayas hecho le dices: no, Señor, usted está equivocado. Dios le perdona absolutamente todo si usted se arrepiente de todo corazón y vuelve y deja la vida que lleva y se encamina al camino de Dios. Dios lo puede perdonar y lo puede santificar y lo puede limpiar de todo. Y me dice este señor: de ver si en realidad yo se lo digo, y no por lavarle el coco, como decían ahorita aquí en la mañana, sino que es una realidad. Bíblicamente es una realidad. Dice: ven a mí y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueran grandes, fueran negros, yo los voy a convertir como una blanca lana y los voy a tirar al fondo del mar, donde más nunca me voy a acordar de vuestros pecados, dice Dios. Pero necesitamos nosotros ir en oración y decirle: Señor, me arrepiento plenamente de mis pecados, perdón
solamente, no, porque es que me siento mal y digo como mucho, ahora sí. ¿Ha escuchado usted, perdona, que le pasa una tragedia y hoy sí busco a Dios? Hoy sí, de verdad, sí, y hasta ponen el diminutivo, hoy sí. Y esto no es de hoy sí, esto es de valientes, hermano. Esto no es porque siento una emoción y no, Dios no, de las emociones, Dios, tenemos que ser hombres y mujeres de veras. Yo no puedo decir, Señor, te voy a servir, pero si todo está ok. Pago la renta, tengo trabajo, tengo mi carro, mi esposa mi carro, mi familia, mis hijos también. Ahí sí, si todo está ok, Dios, estoy tranquilo, pero me tocas algo y tú sabes que tú eres el que pierde. No, hermanos, no podemos nosotros. Perdónanos. Dios nos perdona. Nosotros tenemos que perdonarnos. ¿Y sabe por qué Dios nos perdona? Porque Él es un Dios amoroso y entiende que nosotros somos polvo. ¿Y sabe por qué Dios nos perdona? Porque de la misma manera nosotros tenemos que actuar para con nuestro prójimo, para con nuestro hermano. Pero ahí entra otro aspecto también de nosotros. Sí, Dios perdonador, gracias Padre por perdonarme. Y Dios, cuando estamos orando ahí, ahora tienes que perdonar al hermano que te vio mal. No, Padre, porque no lo soporté, me vio mis sentimientos y no, yo sé que pasó hace 20 años, pero todavía tengo clavado la mirada que me hizo ese hermano y esa hermana, y de ribete decimos nosotros, le extendí la mano y también me la dejó en el aire y eso fue insoportable. No me pidas que perdone eso, porque no puedo hacerlo. Y dice Dios, hey, ¿cómo estamos? ¿Quieres que te perdone? Y tú no tienes la capacidad de perdonar. Perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esta oración es extraordinaria, hermano, es maravillosa. Y usted puede ir a su casa y leerla en familia y decir, wow, de veras, esto está serio. La voluntad, perdonar. En la oración modelo, cuando oré, enséñanos a orar, Señor, le dijeron los discípulos. Ok, aquí está. Aquí voy, le dijo Jesús. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y a veces nosotros vamos y nos metemos a la tentación. Nosotros mismos vamos como corderitos. ¿Sabe por qué? Es fácil acceder a la tentación porque no hay una vida de oración. Porque si hubiese una vida de oración, hubiera el signo ámbar. Danger, 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 peligro, peligro, peligro. Pero hay una vida tan raquítica de oración que la alarma está... Usted ha escuchado esas alarmas tan que tiene que uno apagarlas rápido porque... Y puede estar... Pero la oración está tan raquítica. ¡Ey, peligro, 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 peligro! ¡Ey, baja allá, peligro! Y usted como que le están dando una musiquita para que vaya y se meta allá. Por eso. Y es tanto que entramos en problemas y tenemos que culpar a alguien. Y pues como está fácil ahí, agarramos este diablo mentiroso. Y sí, es una realidad, es mentiroso. Es mentiroso. Y es el enemigo de nuestras almas. Pero hay momentos donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos alerta, nos dice, nos habla de una manera y otra, pero nosotros vamos y nos metemos de lleno a la tentación y después decimos, Dios, pero ¿por qué permitiste? ¿Cómo que por qué permitiste? Te grité, te dije que iba al rumbo al fracaso, al peligro, pero estabas tan lleno, sin oración, que hiciste un lado y ahora vienes
a culparme a mí de tus acciones. Y la oración te puede ayudar a reconocer que te equivocaste. Y la oración te puede ayudar a mantenerte firme e intacto. 4 puntos. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, enséñanos a acercarnos como un Padre que verdaderamente nos ama. Un Padre que verdaderamente nos ama. Jesús les estaba diciendo a los discípulos: Padre nuestro, porque Él sí verdaderamente nos ama. Y alguien que te ama verdaderamente, quiero decirte esto, no va a solapar nuestra sinvergüenzada. Porque a veces nosotros erramos el concepto de amor. Tú me amas, déjame hacer lo que yo quiera. Eso es pseudoamor. Eso no es amor. Porque alguien que verdaderamente ama ve que tú estás en peligro y a riesgo de su pellejo o algo, te dice: hey, no está correcto. Y te lo digo porque te amo. Dios quiere que nosotros entendamos, que nos acerquemos a Él como un Padre que verdaderamente nos ama. Enséñanos a levantar nuestra mirada no solamente a nuestra conveniencia. Enséñanos a orar no solo lo que nos conviene, no solo lo que yo quiero que solo lo que me conviene a mí. Jesús quiere que nosotros aprendamos, hermanos, a orar de manera efectiva y de manera eficaz, no solamente con lo que nos conviene. Enséñanos a pedir lo que verdaderamente está conforme a tu voluntad, no mis deseos y mis caprichos. Lo que está en su voluntad. Y en cuarto, a perseverar en la oración, porque en la oración no solo es de oro y ya no me lo concede, pues no, hay que perseverar en la oración, hay que ser constantes en la oración, hay que suplicarle, hay que decir: Señor, ten misericordia, ayúdame, mira esta petición. Depender de Dios, hermanos, por medio de la oración, y es preponderante para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Cuando tú oras a Dios, cuando tú clamas a Dios, cuando tú buscas de Dios en oración, ningún culto va a ser aburrido. Porque a veces nosotros no oramos y queremos que la pastora pues me inunde la gloria. No, así como. Si no tengo una vida de oración, ¿cuándo? No podemos decir: oye, el culto hoy estuvo malo, y es que era para mí el culto. ¿Por qué cree que hablamos de esa manera? Porque no tenemos una vida de intimidad. Porque no tenemos una vida de oración. Porque todos los cultos venimos a adorar al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, los cultos son extremadamente maravillosos, porque venimos a honrar a Dios. Ahora, si yo no oro, siempre va a haber una que otra cosa. Decir: no, hoy no estuvo bueno, hoy sí estuvo bueno, hoy no estuvo bueno. No, necesitamos tener una vida de oración. Y que cuando entremos por esas puertas, entremos con alabanza, con acción de gracias, y que en oración le digamos aquí: Señor, gracias porque me permites estar en tu casa. Voy a adorarte, voy a bendecirte, te voy a dar gracias porque me permitiste esta semana. Fui a trabajar, o si no trabajé, gloria a Dios, voy a alabar y a glorificar tu nombre. Eso va a emanar de nuestra vida cuando hay una vida en intimidad de oración. Por eso es que es necesario que nosotros oremos, iglesia. Y lo último, nosotros como creyentes, como cristianos, nos distingue de todas las demás religiones que existen y que hay. Porque cuando usted ora, Dios está con todo su poder y con toda su gloria escuchando la oración. No como las otras religiones que oran al viento, oran a lo que venga. Dios está pendiente, escuchando, y centra toda su poder y toda su atención a lo que usted como hijo de Él le está diciendo en oración. Que Dios, hermanos, que aprendamos nosotros a ver a nuestro Dios como un Padre, pero no como un Padre que cumple nuestros caprichos, sino como un Padre que verdaderamente
nos ama y quiere lo mejor para con nosotros. Tenemos que santificar su nombre, tenemos que entender su voluntad, tenemos que perdonar así como Él nos perdona, y sobre todo tenemos que aprender que la voluntad de Dios siempre va a ser superior a la nuestra. No sé por qué tú estás aquí o por qué viniste aquí, pero quiero decirte que Dios tiene pensamientos de bien para contigo. Ay, pastor, es que usted no sabe en qué yo estoy metido. Dios no le sorprende dónde tú has metido, ¿sabes? Si me das o no me das lo que te pido, yo quiero vivir para ti. Eso es convicción. Eso es determinación. Si me das o no me das, voy a vivir para ti porque me conviene. Y tú se lo puedes decir en oración a Dios y decirle: Dios, quiero que me enseñes. Quiero que me ayudes. Lo ponen de pie, por favor. Está